Nuestra clase estaba votando por el timbre del campus. Y yo quedé primero. Mi amigo de la infancia se burló diciendo que todos debían ser ciegos, y luego publicó la peor foto mía en el confesionario de la escuela. Siempre fue así. Contradictorio. En mi cara, me llamaba fea. Pero a mis espaldas él ahorraba a escondidas cada centavo para comprarme los vestidos más bonitos y caros. Me llamaba tonta, decía que era una despistada. Pero luego se sentaba a mi lado, dándome clases particulares con paciencia, aunque refunfuñando todo el tiempo. Nuestro amigo dijo que solo era Sundra, que llevaba años enamorado perdidamente de mí. Así que cuando me pilló besando a la nueva estudiante de intercambio, casi se vuelve loco. ¿Por qué él?, preguntó con la voz temblorosa de rabia. Porque me dijo que soy hermosa, respondí. ¿Eso es todo?, preguntó con un tono sombrío e indescifrable. Negué con la cabeza, con la mirada fija. No solo eso. También me veía como una persona inteligente, resiliente y radiante. Tenía 1000 maneras de describirme sin burlarse. Cuando estaba en mi peor momento, incómodo e inseguro, fue el estudiante de intercambio quien me ofreció afecto y elogios sin reservas. Y esas eran cosas que mi amigo de la infancia nunca tuvo el valor de dar. Bienvenido a eHistory Channel. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Salieron los resultados de los exámenes mensuales. Quedé en el puesto 20 de toda la escuela. Eso significaba 30 puestos más que la última vez. Apreté la boleta de calificaciones con fuerza, saltándome el almuerzo por completo mientras corría a buscar a Thomas Landers. Me había dicho que si alguna vez llegaba al top 20, me reservaría un día entero solo para llevarme al cine. Tenía la cara roja. Apenas podía contener la emoción. Pero justo al llegar a la puerta de su aula, oí voces desde adentro. Voto por Kelly Powell. Alta, pálida. Me pareció impresionante la primera vez que la vi. Totalmente de acuerdo. Kelly es la guapa de la escuela. Si no estás de acuerdo, enséñame a alguien más guapa. Si no fuera tan fría y distante, la habría perseguido hace mucho. ¡Qué cara! Thomas, qué suerte tienes. Alguien se rió. Creciste con ella, y solo te habla a ti. Celoso como el infierno, hermano. La conversación dio un giro. Con una belleza como esa siempre cerca, Thomas, no me digas que no te tienta. Sean sinceros. ¿No les ha gustado Kelly Powell desde hace siglos? Mi mano se congeló en la puerta. Contuve la respiración. Completamente quieto. ¿Qué diría Thomas? ¿Lo admitiría o lo negaría? Conociéndolo, lo negaría en el acto. Así era él. Espinoso, incómodo. Aunque ya había encontrado la carta de amor que escribió y nunca envió. Nunca lo habíamos mencionado, ambos acordamos en silencio no cruzar esa frágil línea. Me sentí nervioso, avergonzado. Pero quería oír su respuesta. Oí el ruido de papeles. Debía estar trabajando en una hoja de ejercicios. Entonces resonó su voz. ¿Kelly? ¿Belleza de la escuela? ¿Están ciegos o algo así? ¿Qué tiene de bonita? La sala quedó en silencio. Continuó con crueldad despreocupada. Tiene las piernas muy gruesas. ¿No se dieron cuenta? ¿Esa piel pálida? Son solo capas de producto pegadas. Alguien intentó defenderme. Vacilante. No es tonta. Creo que pesa menos de 50 kilos. Thomas se rió entre dientes sacando unas fotos. Pesaba casi 100 kilos en la secundaria. No lo entiendo. ¿Cómo te puede gustar un tanque andante? Las fotos mostraban a una chica con un uniforme escolar demasiado grande. Su rostro desnudo y torpe, su postura torpe. Sus ojos, mirando directamente a la cámara, reflejaban un miedo y una vergüenza inconfundibles. Eran fotos que Thomas había tomado sin decírmelo. De aquella época sombría y miserable de mi vida. Cuando mi peso se disparó por el estrés escolar y me hundí en la etapa más fea e insegura de la adolescencia. La clase explotó. Rayos, qué duro. Con esa cara, podría ganar el premio a la chica más fea del colegio. Mira esos granitos, qué asco.
Voy a vomitar mi almuerzo. Retiro mi voto. ¿Quién la elegiría como la belleza de la escuela? Probablemente se hizo cirugía plástica. Ahora parece una persona completamente nueva. Con razón Thomas no confiesa. Yo también me avergonzaría si mi novia tuviera una cara falsa. Cualquiera que salga con ese tanque merece que se rían de él toda la vida, ¿no? Alguien más intervino, curioso. ¿Cómo había perdido tanto peso? Mi mente se desvió. Recordé esos años en que ser gorda significaba ser invisible. Todos los demás la habían ignorado. Todos menos Thomas Landers, mi amigo de la infancia. Me llamó cerdo. Pero luego discretamente me dio la tarjeta del gimnasio después de la escuela. Con nieve y olas de calor, siempre lo encontraba en la pista, corriendo a mi lado. Pensé que simplemente era un poco sentimental. Lengua afilada, corazón blando. Que había sido mi único salvavidas durante esos años de soledad. Pero resultó que Thomas realmente pensaba que yo era repugnante. ¿Por qué si no guardaría esas horribles fotos durante 3 años? Solo para desenterrarlas ahora, para reírse con los demás. El pasado que tanto me había esforzado por enterrar, los años tormentosos que tanto intenté olvidar. Las sacó a la luz a plena luz del día y las entregó al juez. Luego vinieron más burlas. Probablemente perdió peso con pastillas para adelgazar. Esas cosas están por todas partes. ¿Quién sabe qué efectos secundarios tendrá? Podría volver a pesar 200 kilos. Si eso pasa, que nuestra escuela empiece a confeccionarle un uniforme talla 10XL. Piensa en cuánta tela se necesitará. A veces las palabras son las armas más brutales del mundo. Apreté mi boleta de calificaciones con fuerza, lista para irme en silencio. Pero entonces, una voz confusa a mis espaldas. «Kelly, ¿qué haces en la puerta? ¿Por qué no entras?» El silencio invadió el aula. Era el delegado de la clase de Thomas. Respiré hondo para tranquilizarme. Bajé la mirada. Dejé algo atrás. Ella sonrió con complicidad. «Estás aquí por Thomas, ¿verdad?» «Está adentro. Lo llamaré». Y ella abrió la puerta. No la culpé. Yo era callado, tímido. Aparte de mi propia clase, la única persona con la que realmente hablaba era Thomas. Antes de que ella pudiera hablar, él ya caminaba hacia mí. Sus ojos se posaron en los míos. Un poco inquieto. ¿Cuándo llegaste? Justo ahora. Soltó un suspiro y volvió a fruncir el ceño. Te dije que no vinieras a buscarme en clase. Si necesitas algo, espera hasta después de clase. Cada vez que vienes, los chicos de mi clase simplemente. Su voz se fue apagando, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Pero ya ni siquiera escuchaba. Después de oír lo que oí. Después de ser destrozado frente a quienes antes votaban por mí. No pude mirarlo a los ojos. Me dolió físicamente. Así que mentí. No vine a verte. La clase se giró para mirarme en estado de shock. Thomas se quedó paralizado como si no pudiera creer lo que oía. Su expresión se ensombreció al instante. Pero evité su mirada, apretando los labios. Me corrí por él. Miré al otro lado de la habitación, al chico sentado solo cerca de la ventana. El nuevo estudiante transferido. Mirada penetrante. Distante. El único que no se rió. Edward, dije en voz baja. ¿Puedo hablar contigo afuera un momento? Caminando junto a Edward Gilbert hacia el jardín, me invadió una repentina incomodidad. Edward no dijo nada. Se apoyó tranquilamente en una pared cercana, como si esperara pacientemente. Saqué la hoja del examen de matemáticas que había guardado en mi boleta. Hay un último problema, dije. Nuestro profesor mencionó que solo unos pocos alumnos lo habían acertado. ¿Puedes explicármelo? Siendo sincero, originalmente había planeado preguntarle a Thomas Landers. Era uno de los pocos estudiantes que había acertado. Thomas siempre había dicho que yo era un desastre en matemáticas. Me llamaba tonta sin talento. Y aún así, siempre se quedaba después de la escuela para darme clases particulares y repasar cada error que cometía.
Edward Gilbert tenía una cara fría. Afilado. Ilegible. Pero, para mi sorpresa, era fácil hablar con él. Su voz era clara y serena mientras señalaba la pregunta, desglosándola paso a paso. Aún así, era un problema difícil. No lo comprendí del todo después de la primera explicación. Dudé y luego le pregunté en voz baja si podía repasarlo. El dedo de Edward se detuvo en el aire. Me miró y, en pánico, solté algo. Lo siento. No pasa nada si no quieres. Solo que soy muy lento y tonto. Te estoy haciendo perder el tiempo. Me interrumpió. No eres tonto. Llegar hasta aquí ya significa que eres bastante inteligente. Solo perdí 3 puntos en el problema final. Me salté el último paso. A Thomas nunca le habría importado. Para él, fallar 3 puntos era lo mismo que fallarlos todos. Simplemente se burlaría y me llamaría idiota. Era la primera vez que alguien me llamaba inteligente. Apenas pude murmurar una respuesta. Edward no solo me explicó el error otra vez, sino que también me enseñó algunos trucos para resolver problemas. Todos decían que el nuevo estudiante transferido era arrogante, distante, imposible de abordar. Pero al ver su perfil serio, pensé, no es nada frío. Justo cuando estábamos a punto de separarnos, recibí un mensaje. Kelly, revisa el foro de la escuela. Alguien publicó tu foto. Era esa foto, la que Thomas Landers había mostrado en clase. La de mis peores y más vulnerables años. Y ahora aparecía en el centro de la página web de la escuela. Justo debajo del hilo donde me habían elegido la belleza de la escuela. La sección de comentarios se llenó de comentarios. Algunos insistían en que la foto era falsa. Otros juraban que era real. Pronto toda la conversación giró en torno a especular sobre mi transformación. Muchos compartían la misma sospecha, cirugía plástica. Acusaciones hirientes y repugnantes inundaron la pantalla. Sentí como si me hubieran escaldado. Instintivamente apagué el teléfono. Compañeros, otras clases, profesores, amigos. ¿Lo habían visto todos? ¿Se creían lo que decían los comentarios? Me fallaron las rodillas. Mi visión se nubló. Justo antes de desplomarme, un brazo fuerte me sujetó. Edward Gilbert me miró en silencio. Me picaban los ojos. Cuando me ayudó a estabilizarme, le susurré, no me hice cirugía plástica. Tampoco tomé pastillas para adelgazar. Una suave brisa me alzó mechones de pelo, rozando suavemente mis ojos enrojecidos por las lágrimas. Al ver mis lágrimas, las pupilas de Edward se contrajeron ligeramente. Se quedó callado un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Por qué me cuentas esto? No lo sabía. Ni siquiera lo había pensado. Se me escapó. Quizás fue porque era el único en la clase que no se había unido a las risas. Me pregunté qué pensaría de mí. ¿Creería lo que dije? No tienes que decírmelo, añadió con calma. O cualquier otra persona. Mi voz era débil. Derrotada. Pero la foto es real. De verdad que estaba así de gorda. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Edward me entregó un pañuelo en silencio. Se lo están inventando todo sin pruebas. ¿Por qué tienes que dar explicaciones? Esperaba que Edward Gilbert se mantuviera distante, o que tal vez me ofreciera una palabra amable de consuelo. Pero en cambio me interrogó. Con calma, directamente. Su tono no era cálido. Pero era constante. Me hizo sentir que... Quizás no necesitaba entrar en pánico tanto después de todo. En su mirada fría, la tormenta en mi corazón se calmó lentamente. Supongo que tienes razón. Asintió brevemente y me entregó mi examen doblado. Si tienes más preguntas, puedes contactarme cuando quieras. Dudé. ¿Seguro que no te molestaré? No lo harás. Eres inteligente. También eres creativo. Algunas de tus maneras de abordar los problemas me parecen muy inspiradoras. ¿Era? ¿O solo cortesía? Pero Edward lo dijo con tanta naturalidad que no me di cuenta. Solo murmuré un pequeño gracias.
Mientras tanto, la publicación en el foro de la escuela cobraba más fuerza. El revuelo crecía a cada minuto. Edward me miró. Su tono era ligero pero firme. ¿Quieres que hable? ¿Que diga quién publicó la foto y desató los rumores? Estuve allí en el aula antes. Kelly, dijo con la mirada fija. No le debes explicaciones a nadie. Pero quien hizo esto merece consecuencias. Denuncié todo a la policía y Edward Gilbert se presentó como testigo a mi favor. Los estudiantes que habían estado difundiendo rumores y quienes alimentaban la sección de comentarios fueron llevados uno por uno para interrogarlos. La persona que subió la foto fue rápidamente rastreada por su identificación. No era Thomas Landers, pero el nombre le sonaba. Alguien de su clase que siempre lo rondaba. No fue difícil adivinar quién le había dado la foto. La policía actuó con rapidez. Al poco tiempo los padres me arrastraban a sus hijos, inclinándose y disculpándose, rogándome que lo dejara pasar y no agravara la situación en línea. Al final, la escuela intervino. Borraron todas las publicaciones maliciosas, y los estudiantes involucrados recibieron advertencias disciplinarias y me obligaron a compensarme. Mi profesora me llamó a su oficina. Su tono era amable. Se acercan los exámenes de graduación. Intenta que esto no te afecte. Concéntrate en tus estudios. Por cierto, ¿no aspirabas a la universidad de élite? Entonces sí que debes hacerlo. Ya no estoy solicitando ingreso a élite, interrumpí suavemente. He puesto la mira en una universidad en el sur. Solía compartir los mismos sueños que Thomas Landers. Lo seguí con una lealtad inquebrantable. Él eligió Newton. Yo elegí Newton. Él quería élite. Entonces yo también. Pero ahora. Pensé en esa foto. De su voz indiferente y sus palabras cortantes. Un dolor lento y sordo me recorrió el pecho. No quería volver a ver a Thomas Landers. No quería ir a élite. No quería quedarme en Newton. Después de ese día, empecé a evitarlo. Ya no comía con él. Dejé de pedirle ayuda con las tareas. Estábamos en clases diferentes, así que una vez que mantuve la distancia a propósito, nuestras posibilidades de encontrarnos se volvieron casi inexistentes. Me impactó con una extraña claridad. Todas nuestras interacciones pasadas siempre las había iniciado yo. Tal como decían todos. Era callado e introvertido. Rara vez interactuaba con gente fuera de mi clase. Thomas Landers había sido la única persona con la que había intentado acercarme. Una tarde después de la escuela, se quedó junto a la puerta principal. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro estaba tenso. Se movió para caminar hacia mí. Pero yo ya estaba subiendo al coche. El chofer de la familia había venido a recogerme. Aunque Thomas y yo crecimos juntos, mi vida cambió cuando el negocio de mi padre despegó después de que cumplí 10 años. Nos mudamos a una villa. Thomas seguía viviendo en el antiguo barrio. Durante años me esforcé por llevarlo a casa en autobús, y luego le pedí a nuestro conductor que me esperara a unas paradas, solo para proteger su orgullo. Pero ya no. El mundo exterior pasaba velozmente por la ventanilla del coche. Vislumbré el rostro de Thomas. Frío y tormentoso. Sus ojos siguieron la dirección del coche mientras desaparecía. No sabía qué estaba pensando. Pero su mirada era pesada, oscura. Edward Gilbert siempre había sido reservado tras su traslado. Tranquilo. Reservado. No fue hasta mucho después que me di cuenta. Vivía en el mismo barrio que yo. Sus padres solían estar fuera por trabajo. Vivía casi siempre solo. Teníamos la costumbre de estudiar juntos en la sala de lectura de nuestro complejo después de clases. Thomas perdía la paciencia cuando me daba clases particulares. Si me equivocaba con un número, me llamaba idiota. Una vez, lloré durante media hora. Él simplemente se quedó sentado con los brazos cruzados, mirándome como si me lo mereciera. Ni una palabra de consuelo. Lloras como si tu cerebro nunca hubiera terminado de desarrollarse, había dicho. Y eres aún más fea cuando lo haces. Después de eso, nunca más me permití llorar.
No importaba lo mal que me sintiera. Edward señaló mi hoja de ejercicios. Su tono era tranquilo y firme. Tienes una mente intuitiva, dijo. Tienes un don natural para las matemáticas. Solo necesitas un poco más de paciencia. Revisa bien tus pasos, ¿vale? Siempre decía cosas así. Bueno. ¿Te parece bien? ¿Podemos intentarlo? Tenía el ceño fruncido, el rostro ligeramente severo. Pero nunca me levantó la voz. Me dijo que era inteligente. Que trabajaba duro. Que tenía una lógica sólida y buenos instintos. Después de denunciarlo todo a la policía, no mucha gente lo aprobó. La mayoría decía que estaba provocando drama. Que me estaba ganando enemigos. Que debería haberlo dejado pasar. Solo Edward Gilbert estuvo a mi lado en la comisaría, ayudándome a presentar denuncias y a responder preguntas. Al irnos me dio un helado y me dijo, Kelly, fuiste muy valiente. Dicen que la gente guapa suele ser segura y radiante. Pero yo no lo era. El peso y la vergüenza de mi adolescencia habían dejado cicatrices demasiado profundas para borrarse. Así que cuando alguien me elogiaba así, mi rostro se sonrojó, mitad por vergüenza, mitad con un extraño destello de alegría. Todavía no te he agradecido por todo como es debido, murmuré. ¿Te gustaría ir al cine conmigo el domingo? La expresión de Edward se suavizó un poco. Claro. Apreté los labios y sonreí tímidamente. Apenas se asomaban hoyuelos a ambos lados. El domingo elegí un vestido amarillo. Cuando Edward Gilbert me vio, se detuvo un instante. Sus orejas se pusieron rojas. Apartó la mirada rápidamente, visiblemente inseguro. Es la primera vez que te veo con vestido. Jugueteé con mis dedos, un poco nerviosa. ¿Es malo? ¿Me veo rara? No pude evitar recordar lo que dijo Thomas Landers una vez cuando me puse un vestido. Cintura ancha, piernas robustas. Kelly Powell, ¿podrías no presumir de ese cuerpo horrible que tienes? No quiero que me vean en público con un cerdo. El arrepentimiento me invadió el pecho. Casi me doy la vuelta para ir a casa a cambiarme. Pero Edward dijo, te ves hermosa. El amarillo te sienta bien. Resalta tu piel clara. Solía hablar con un tono tranquilo e indescifrable. Llano y firme como el agua en calma. Pero esta vez, su voz era seria, su mirada firme. Como la primera flor de la primavera. Brillante. Llena de vida. Lo pasamos genial ese día. Más tarde, mientras volvía a casa en coche, por fin revisé mi carrito de la compra online y pedí unos vestidos que llevaba tiempo dudando. Después de despedirme de Edward, no podía dejar de tararear suavemente, caminando a casa con paso alegre. Pero al doblar la esquina, vi a alguien esperando bajo el gran árbol. Era Thomas Landers. Las hojas le habían caído sobre el hombro. Me miró. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba allí parado? ¿No te dije que no usaras vestidos?, dijo. Caminó hacia mí con el rostro furioso. La escuela es lo primero. ¿Quién te dijo que te vistieras así? ¿Andando con las clavículas y las piernas al descubierto? ¿Qué intentas hacer? ¿Atraer a ese idiota que se te confesó la semana pasada? ¿O a todos esos imbéciles de nuestra clase que no pueden dejar de mirarte? Su voz era áspera. Sus palabras aún más ásperas. No tenía ni idea de por qué Thomas decía esas cosas. Después de perder peso, me costó mucho tiempo armarme de valor para volver a usar vestidos. En aquel entonces Thomas no se oponía. Se sonrojaba y apartaba la mirada cada vez que me veía con uno. Recordé la función de invierno de la escuela. Me puse un vestido rojo y bailé en el escenario. Esa noche el confesionario de la escuela se inundó. La gente seguía intentando conseguir mi información de contacto. Fue entonces cuando Thomas empezó a cambiar. Empezó a llamarme fea. Dijo que me veía horrible con vestidos. Dijo que no tenía conciencia de mí misma. Lloré hasta quedarme dormida por las noches. Pero ya no quería oír su voz. Me gusta. No es asunto tuyo. Muévete. Me voy a casa. Fue la primera vez que le contesté.
Se quedó paralizado. Aturdido. Tardó un rato en decir, Kelly, ¿sigues enfadada? No dijo de qué incidente se trataba. No tenía por qué hacerlo. Ambos lo sabíamos. No respondí. Lo empujé y me alejé cabizbajo. Aminoré un poco el paso, esperando, quizás, solo quizás, oírlo llamar. Pero el silencio a mi espalda no se rompió. Le di una sonrisa amarga. Pensé en dejarlo ir. Resulta que una pequeña parte de mí aún tenía esperanza. Esperaba que se disculpara. Esperaba que me dijera que la foto que se había filtrado fue un accidente. Me sequé los ojos apretando el nudo en la garganta hasta el fondo. Está bien. Pronto iría al sur a la universidad. No tendría que volver a verlo. Edward y yo nos hicimos más amigos. Sus padres iban a ser transferidos al sur. Así que decidió solicitar plaza en escuelas de allí también. Ahora siempre estábamos juntos. Estudiábamos, hablábamos, planeábamos el futuro. La tercera vez que nos encontramos con Thomas Landers en la cafetería, se puso furioso. Se acercó y le dio un puñetazo en la cara a Edward. Edward reaccionó rápido, levantando el brazo para bloquearlo y contraatacando al instante. La escena se desató en el caos. Me abrí paso entre la multitud y me paré frente a Edward. Ya habían llamado a seguridad. Podía oír gritos acercándose. La sangre le goteaba por la comisura de la boca a Thomas. Al ver cómo protegía a Edward, Thomas se rió de repente. ¿Así que es él?, preguntó. ¿Lo estás eligiendo a él antes que a mí? No respondí. Me volví hacia Edward y le pregunté si estaba bien. Los dos tuvieron que ir a la enfermería. Mientras ayudaba con cuidado a Edward a aplicar la medicina, mi voz temblaba de culpa. Lo siento. Te involucraste en esto. Thomas no suele ser así. No lo es. Edward tenía un moretón muy feo en el cuello. No te disculpes por él, dijo. No hiciste nada malo. Pero aún así me sentía culpable. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Pasó tan rápido. Sin previo aviso. No tiene lógica. Edward me miró. Porque estoy cerca de ti. Y Thomas no quiere eso. Lo miré fijamente. ¿Por qué?, respondió Edward con claridad. Porque cree que estamos saliendo. Y no te quiere conmigo. Tartamudeé. Confundidos. Pero no lo estamos. Solo estudiamos juntos. Solo me ves como amigo. ¿Cómo se considera eso una cita? Me interrumpió. No. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando una luz dorada sobre sus rasgos afilados y serenos. No te veo solo como un amigo. Sus ojos eran más claros que el cielo. Lo dijo despacio, como si cada palabra importara. Te amo. ¿No es obvio? Salí corriendo de la habitación. Afuera me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía demasiado rápido. Como si tuviera mente propia. ¿Cómo pudo Edward decir algo así? Fue demasiado repentino. Demasiado inesperado. Y lo más aterrador fue... Me puse una mano sobre el pecho, sobresaltada por la fuerza de mis propios latidos. No me disgustó oírlo. Fui a la habitación de al lado. Thomas Landers estaba un poco más herido. Tenía la cabeza cortada y necesitaba puntos. Me quedé en silencio viendo cómo lo atendía el médico. Solo me relajé cuando estuve segura de que estaría bien. Me di la vuelta para irme con el doctor. Pero Thomas me gritó, «Te compré algo. ¿No quieres verlo?» Era un vestido azul pálido. Delicadamente confeccionado. Con un diseño único. Era de una marca que usaba a menudo. Un solo vestido. $3. 000. Lo tengo en talla S, dijo Thomas. Pruébatelo primero. Si no me queda, puedo devolverlo y cambiarlo. La familia de Thomas no tenía dinero. Su madre estaba enferma. Su abuela estaba postrada en cama.
Su padre ganaba lo justo trabajando en la construcción para que todo funcionara. Thomas había entrado a la escuela con una beca de mérito. Matrícula exenta, residencia universitaria gratuita y estipendio para gastos de manutención. Aún así, tenía que trabajar a tiempo parcial todos los días para ayudar a su familia. $15 la hora. 4 horas al día. Para comprar este vestido, Thomas habría tenido que ahorrar durante 2 meses. Sudando, trabajando, sobreviviendo. Su bondad no se limitaba a las clases particulares que me daba. Día tras día. Estaba impresa en cada hilo de ese hermoso y caro vestido. Ganado con cansancio y esfuerzo. Me quedé allí en silencio un buen rato antes de preguntar, Thomas, ¿esta es tu forma de disculparte conmigo? El pasado no podía borrarse, pero aún estaba dispuesto a darle una última oportunidad. Pero apartó la mirada, evitando la pregunta por completo. Se acercan los exámenes finales, dijo. No dejes que esos chicos que te rodean se metan en tu cabeza. Toda esa votación de belleza escolar. Una broma. ¿Y que se filtrara tu vieja foto? No está nada mal. Mira, nadie te ha confesado últimamente, ¿verdad? Y la foto no era falsa. En aquel entonces eras muy gorda y fea. Llamarte tanque no estuvo mal. Kelly, madura. Deja de ser tan infantil. ¿Todos esos elogios que recibes ahora? Solo son un cebo para corromperte. Lo que necesitas es disciplina. Lo que necesitas es que te mantengan a raya. No necesitas ser bonita. No necesitas un título falso como campana de escuela. Que te insulten te protege. No eres lo suficientemente inteligente como para distraerte. Si quieres una oportunidad en una universidad de élite, necesitas concentrarte. Así que deja de hacer berrinches. Te convenceré una vez, pero no esperes que funcione para siempre. No habrá un final feliz. Goteo. Goteo. Escuché algo. Pensé que quizá había empezado a llover afuera. Pero la luz del sol seguía entrando con fuerza por las ventanas. El frío que sentí en la clavícula me hizo darme cuenta. Estaba llorando. ¿Y todo eso que dijiste? Susurré con voz temblorosa. ¿Lo decías en serio? Thomas no dijo nada. Sus ojos se desviaron como si mis lágrimas lo hubieran quemado. Todas esas bromas. La burla. La crueldad. No fueron desconsiderados. Era lo que Thomas Landers realmente creía de mí. A sus ojos, siempre lo había sido. Vergonzoso. Tiré el vestido al suelo. Me di la vuelta para irme. Si de verdad quieres mi disculpa, dijo casi con pereza. Espera a que empiece la universidad. El primer día, me disculparé. Llevo 3 años guardando una carta. Entonces te lo daré. Y entonces lo entenderás. Todo lo que hice fue para protegerte. Te protegeré el resto de tu vida. ¿Se refería a esa carta? ¿A la carta de amor que Thomas Landers había escondido? No sabía que ya la había visto. Por accidente una vez. Lo había guardado con cuidado. Cada palabra escrita con dolorosa cautela. Había esperado 3 años. Esperé a que me lo diera. Así que dije, vale. Esta vez al irme, Thomas no me detuvo. Pero había mentido. No iría a la universidad élite. Y ese primer día de clases, Thomas Landers no me vería. Esa carta de amor guardada tanto tiempo había perdido su momento. ¿Y qué quedó después? No significó nada. Thomas tenía que entrar en la universidad élite. La ciudad y un patrocinador le habían prometido una beca de $200,000 si lo hacía. Pero esa era su universidad de élite. Solo suya. El día de la graduación, me senté en una cafetería con Edward Gilbert, revisando los resultados de la universidad. Acababan de llegar las notificaciones de admisión. No fue una sorpresa. Mi puntuación estaba a solo 2 puntos del límite de élite. Pero podría elegir cualquier programa de primera en la universidad más prestigiosa del sur. La puntuación de Edward estaba 3 puntos por debajo de la mía. Solicitamos ingreso a la misma universidad. Carreras diferentes.
Una vez confirmadas nuestras plazas, me fui con amigos a un viaje de graduación. Cuando regresé, ya casi empezaba el nuevo semestre. Reservé mi vuelo para la semana siguiente. Mientras preparaba el equipaje, recibí una llamada. Era un amigo de Thomas Landers. Su tono no era nada cortés. Oye, Kelly. Bueno, estás enfadada, vale. Pero no te pongas dramático. No hagas que esto sea desagradable para todos. No viniste a la cena de graduación. Te estás saltando la celebración de Thomas por entrar a élite. ¡Qué frío! Pregunté secamente. ¿Somos siquiera cercanos? ¿Por qué iba a ir? Hubo una pausa. Podía sentir su sorpresa a través del teléfono. No es tan grave, ¿verdad? ¿Sigues obsesionado con lo de la foto? Solo dije unas palabras. Simplemente me dejé llevar. Me disculpé, ¿no? Me amonestaron. ¿De verdad vas a seguir guardando rencor? Estaba demasiado cansado para discutir. Terminé la llamada. Luego bloqueé el número. Esa tarde llegó un paquete sorpresa a mi puerta. Un ramo de rosas amarillas vibrantes y frescas. Un arreglo espectacular. Seguí la información del remitente y marqué el número. Para mi incredulidad, era Thomas Landers. En cuanto oí su voz, quise colgar. Pero las rosas que reposaban en mis brazos me hicieron dudar. Apreté los labios. ¿Enviaste estas flores? Una pausa. Entonces llegó su voz, deliberadamente indiferente. ¿Flores? ¿Qué flores? ¿Son bonitas? No sabía a qué jugaba Thomas esta vez. Respondí rotundamente no. No lo son. No envíes más. Incluso tirarlos sería una molestia para alguien más. Hubo un instante de silencio al otro lado. Y entonces Thomas volvió a hablar. Kelly, ¿no creerás que te los envié yo?, preguntó. Su tono se volvió burlón, casi teatral, como si acabara de oír un chiste ridículo. Fueron un regalo. Me los enviaron para celebrar mi ingreso a una universidad de élite. Sin querer, puse tu dirección. Asentí, entendiendo. Entonces diles que me envíen uno nuevo. Lo tiraré. Algo en mi voz debió haber tocado la fibra sensible. La frialdad y la indiferencia que Thomas había mantenido se quebraron. Sus siguientes palabras fueron un dejo de ira y frustración. ¿En serio? ¿Te diviertes? Has estado escondido en casa desde la graduación. Evitando a todos. Ahora hablas así. No entendí cómo eso de lo tiraré se consideraba cruel. Fue un error, ¿no? ¿Se suponía que debía pagar para devolverlo? Exhaló lentamente intentando recuperar la compostura. No te quedarás encerrado para siempre. Cuando empiecen las clases, prepárate para verme. Y con eso colgó. Me quedé mirando las rosas en mis brazos, un poco aturdida. Pero Thomas se equivocó. Ya había reservado mi vuelo. Salía para el sur la semana que viene. No iba a una universidad de élite. Él no me vería. En cuanto mi avión aterrizó, vi a la persona que esperaba para recogerme. Mi mamá ya había comprado un piso cerca de la universidad. Lo habían limpiado y preparado. Después de recuperar el sueño, recibí un mensaje de Kiki. Thomas Landers planea confesarse contigo el primer día de clases, dijo. Tiene 999 rosas preparadas. Suspiré. Demasiado tarde. Ya estoy en una relación. Salía con Edward Gilbert desde que me gradué. Pero no lo habíamos hecho público. Ese incidente en el que Thomas arremetió de repente me había desconcertado. Así que solo le conté a Kiki sobre mi nueva relación y el cambio de universidad. Había planeado anunciarlo después de que empezaran las clases. Kiki respondió con un tono lleno de sarcasmo. Llega un poco tarde, ¿no crees? Vamos a la misma escuela, Kelly. Lo transmitiré todo en vivo. Veamos qué hace realmente. Cuando llegó el primer día de clases, Kiki cumplió su promesa. Podía oír la charla de fondo mientras su cámara giraba. El rostro de Thomas Landers apareció en pantalla, tenso y pálido.
Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y sus rasgos, habitualmente toscos, habían sido retocados. Parecía que se había esforzado. Pero algo no encajaba. Miraba a su alrededor con ansiedad, buscando a alguien. Estudiantes nuevos, por favor, pasen al interior una vez que hayan terminado de registrarse, anunció alguien al fondo. Thomas estaba allí con un enorme ramo de flores en una mano y una bolsa de compras familiar en la otra. Por el logo lo reconocí. El vestido que una vez tiré al suelo. Kiki susurró emocionada. Lleva ahí parado desde las 8 de la mañana. Ni siquiera almorzó. Unos estudiantes de último año le preguntaron si necesitaba ayuda. Solo dijo, estoy esperando a alguien. Pero tú y yo lo sabemos. Está esperando en vano. La piel de Thomas parecía casi fantasmal bajo el sol. Estuvo allí de pie durante horas. Ni la persona más dura soportaría ese calor. Lo vi sacar su teléfono, probablemente llamándome. Pero había cambiado mi número. Nunca se comunicaría. Salí de la transmisión en vivo. Ya no quería involucrarme con Thomas Landers. Me daba igual lo que escribiera esa carta. No importaba si había sido terco o secretamente amable. Pero incluso cuando intenté no importarme, la noticia me llegó. Kiki volvió a llamar, urgentemente. Thomas regresó a tu antiguo instituto. Le pedí a un profesor la lista de plazas universitarias. Fue entonces cuando supe que lo había descubierto. Sabía que me había ido mal. Y tal como temía, lo volví a ver poco después. Era sábado. Edward y yo caminábamos juntos por el jardín. No sé quién dio el primer paso. Pero antes de darme cuenta, sus labios rozaron mi mejilla. Me reí, burlándome de él. Vaya, ¿eso es todo? ¡Qué tímido eres! Seguro que llevaba toda la tarde armándose de valor. Estaba a punto de impacientarme. Y lo único que se atrevió a hacer fue un suave beso en la mejilla. Los átomos de Edward se balancearon mientras intentaba defenderse. No lo es. No es que tenga miedo. Sonreí, le bajé el cuello con una mano y lo besé en los labios. Así que eso significa que me estabas provocando. Intentando que diera el primer paso. Fue entonces cuando apareció Thomas Landers. Oí que alguien se acercaba y me llamaba a gritos. Miré hacia arriba. Y vi su rostro. Retorcido por la incredulidad y la rabia. Allí estaba, sosteniendo un ramo con las manos temblando violentamente. Las flores se le escaparon entre los dedos. Los pétalos se esparcieron por el suelo como una tormenta amarilla. Edward Gilbert gruñó. ¿Quién demonios te dio derecho a besarla? Su voz temblaba de furia. Thomas se abalanzó listo para atacar. Pero me interpuse entre ellos y puse suavemente una mano sobre el puño cerrado de Edward, impidiéndole que se volviera. Espera un segundo, dije en voz baja. Déjame hablar con él. A solas, los ojos oscuros de Edward Gilbert se posaron en mí un instante antes de asentir finalmente. Esperaré allí. Si pasa algo, solo dime mi nombre. Una vez que se fue, me di la vuelta. Solo para encontrarme con los ojos inyectados en sangre de Thomas Landers. Parecía que no había dormido en días. Las ojeras eran profundas y oscuras. Ningún esfuerzo en acicalarse podía ocultar su aspecto demacrado. Me miró fijamente con la voz casi ahogada. ¿Estás frente a él otra vez? Kelly Powell, entre él y yo, lo elegiste. ¿Otra vez? A veces de verdad no podía entender a Thomas Landers. Siempre era así. Malhumorado, volátil, imposible de predecir. Ahora sus ojos rojos ardían con una especie de orgullo herido, acusándome como si hubiera hecho algo cruel. Para alguien ajeno a él, probablemente yo parecía el villano. Frío o insensible, rompiéndole el corazón. Como si yo fuera quien le hacía daño. Pero, ¿qué había hecho exactamente? Lo miré a los ojos tranquila. ¿Te preguntas por qué lo defendí? Porque es mi novio. Entonces, ¿a quién más debería protegerte? A Thomas. ¿Cuándo te volviste tan irrazonable? Le lancé sus propias palabras. Las que usó para describirme.
Fue como un puñetazo en el estómago. Su rostro palideció al instante. Murmuró aturdido. ¿Novio? ¿Es tu novio? ¿Pero no se suponía que íbamos a ir juntos a la universidad? ¿No íbamos a estar juntos? Una risa extraña me brotó del pecho. Así se sentía quedarse sin palabras. Como si fueras a reír solo para llenar el silencio. ¿Juntos? ¿Desde cuándo? No recuerdo haber salido contigo. Ni siquiera eres mi ex, Thomas. Eso pareció revolucionarlo. Sacó un papel, casi con desesperación. Sí, lo estuvimos. Te escribí esta carta hace 3 años. Creía que ya estábamos juntos. Simplemente nunca lo dijimos en voz alta. Lo interrumpí. Nunca me diste esa carta. Nunca acepté nada. Todo esto estaba en tu cabeza. Te has estado mintiendo a ti mismo. ¿Mentí al decir que nunca tuve esperanzas? Claro que no. Me alegré cuando encontré esa carta. Érase una vez. 2 personas enamorándose al mismo tiempo. Es lo más hermoso del mundo. Creí que tenía suerte. Así que esperé. Un día. Luego otro. 1 año y luego 2. Pero lo único que conseguí fue que Thomas Landers se burlara de mí delante de toda la escuela. Me llamaba gorda y fea. Publicar mi peor foto en el foro de la escuela. Dejar que todos me ridiculizaran. Decir que era indecente porque me gustaba seducir a la gente. Así que dije, Thomas Landers, deja de engañarte. Su voz tembló. Entonces, ¿por qué Edward Gilbert? ¿Qué lo hace mejor que yo? Pensé un momento. Quizás. Porque me dijo que soy hermosa. Thomas me miró fijamente. Incrédulo. Eso es. Negué con la cabeza, con la mirada fija. No solo eso. También me llamó inteligente. Resiliente. Brillante. A los 18 años. Incómoda, avergonzada y agobiada por la inseguridad. Me ofreció elogios y cariño incondicionales. Cosas que tú nunca me diste, Thomas. Cosas que ni siquiera intentaste darme. Me miró fijamente un buen rato antes de soltar una risa amarga. Las lágrimas inundaron sus ojos enrojecidos. Esas son solo excusas, dijo. Se le quebró la voz. Lo elegiste porque es rico, ¿verdad? Su mirada se oscureció. Su voz se desvaneció. Cuando estabas gorda y sola, te aferrabas a mí. Pero luego tu familia se enriqueció y adelgazaste. Y de repente ya no era lo suficientemente buena. Así que coqueteabas con todo el que te miraba. Absorbiendo toda esa atención. Ya no me querías. Solo querías a alguien que pudiera comprarte. La familia de Edward Gilbert tiene dinero. Así que te lanzaste sin pudor a él. Bofetada. El sonido resonó. Afilado y limpio. Su rostro se giró bruscamente hacia un lado. Fue como si lo hubiera despertado de un golpe. Levantó la vista aturdido y finalmente balbuceó, Kelly. No quise decir eso. Por favor, dame una oportunidad. Te juro que llegaré a ser alguien. No te dejaré sufrir. A gente como Thomas Landers la llaman retorcida. Posesiva. Envidiosa. Inseguro. El tipo que usa palabras crueles como escudo. Que aleja a los demás para comprobar si se quedan. Al parecer reprobé ese examen. Nos lo pasamos bien, no lo niego. En la secundaria, cuando alguien me encerró en un baño, fue Thomas quien lo cazó y lo dejó morado a golpes. Él venía de la nada, pero nunca dejó que me sintiera menos por ello. Bebía agua sola de casa, pero me compraba té con leche por $28 sin quejarse. Me regaló un vestido precioso y caro, sin mencionar ni una sola vez lo mucho que había trabajado para comprarlo. Sé que se preocupaba por mí, pero nunca aprendió a decirlo en voz alta. Nunca aprendió a rebajar su orgullo. En cambio, eligió herirme con cada palabra. Así que lo miré a los ojos. Thomas Landers, no soy lo que dices. Soy hermosa. Valiente. Fuerte. Inteligente.
Tengo amigos. Me quieren. Ya no soy la chica a la que llamabas tan que tonto. Sus labios temblaron. Y finalmente lo dijo, lo siento. Había esperado años para oír eso. Pero cuando lo dijo, ya no quedaba en mí esperanza alguna. Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme. Su voz se quebró detrás de mí. Desesperado. ¿No podemos empezar de nuevo? Me cambiaré. Por favor, Kelly. Solo una oportunidad más. No respondí. Unos pasos se acercaron a mí, firmes y seguros. Edward Gilbert me rodeó con el brazo y me abrazó. Nos alejamos de la mano. Si una disculpa pudiera borrar cada lágrima, cada humillación, entonces no significaría nada. No me arrepiento del pasado que tuve con Thomas Landers. Me formó. Me hizo sentir completo. Pero ahora, miro hacia adelante. Hay quienes aman en silencio con un manto de crueldad, hasta que te alejan tanto que olvidas que lo intentaron. Otros, como Edward, aman con valentía. No dudan en demostrarlo, en decirlo, en animarte. Thomas dijo que necesitaba una disciplina severa. Que me pusieran a prueba. Que me regañaran. Pero Edward me lo dijo. Al mundo puedo mirarlo sin detenerme. Sin embargo, en ti veo la montaña a la que mi corazón regresa. El fin.